Hola, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos al reporte diario del informe de virus respiratorios de la campaña de invierno. Junto a la doctora Fabiola Jaramillo, jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud, revisaremos el estado de la red asistencial y la situación epidemiológica. Muy buenos días a todas y a todos. Con fecha 14 de junio del 2023, tenemos para informar 1.311 camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado de camas críticas de la red asistencial, lo que implica un aumento de 77,6% con respecto a las 738 camas basales de dotación que tenemos en la red pediátrica integrada público-privada. La ocupación total alcanza a 1.170 camas críticas pediátricas, correspondiente al 89,2% del total disponible, lo que se grafica en un 89,1% en el sistema público y 89,6% en el sistema privado. La ocupación de los sistemas integrados varía, como lo hemos dicho en otras oportunidades, dependiendo la circulación viral de las regiones, y es por eso que hoy, por ejemplo, les vamos a mostrar que a nivel regional tenemos desde un 28,6% de ocupación en la región de Aysén hasta el 100% en la región de Ñuble. Hasta las 14 horas del día 14 de junio se han realizado 19 traslados y 4 traslados que estaban en proceso a esa hora, que ya están realizados también. Desde el inicio de la campaña invierno hemos realizado 253 traslados de pacientes pediátricos respiratorios críticos, ¿sí? Es decir, que han requerido de camas críticas, y de estos 102 niños han sido trasladados al sistema privado. Por tanto, aquí me gustaría hacer mención básicamente a que, si bien tenemos el 89,2%, que probablemente a ustedes les llame la atención porque es el número más bajo de ocupación que hemos tenido en las últimas semanas, seguimos teniendo un número muy alto de ocupación de camas. Entonces, este número en el fondo se genera porque hemos crecido muchísimo en el número de camas habilitadas, pero no significa que estemos usando menos camas, y eso es tremendamente importante que a la comunidad le quede claro, porque estamos con un número de ocupación importante de camas. Voy a detenerme ahora en mostrarles el resto de los cuidados de las camas. Tenemos, como dijimos, en cuidados críticos, tenemos habilitadas 937 camas, ocupadas 835, camas disponibles 102 camas disponibles, con un 89,1% de ocupación. De cuidados medios tenemos habilitadas 1.802, camas ocupadas 1.497, tenemos 305 camas disponibles de cuidados medios, lo que equivale a un 83% de ocupación. Y en cuidados básicos tenemos 1.032 camas habilitadas, con 697 camas ocupadas y 335 camas disponibles, lo que equivale a un 68% de ocupación. Con respecto a la situación epidemiológica, desde ayer ya se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud el reporte epidemiológico y de vigilancia del laboratorio del Ministerio de Salud. A la semana epidemiológica 23, eso quiere decir del 4 al 10 de junio, mantenemos una circulación alta de virus respiratorio, y se refleja también en la cantidad de personas que han necesitado una hospitalización. El 60% de los casos detectados en nuestro sistema de vigilancia son de virus respiratorio sincicial. Si bien el número de casos dejó de aumentar respecto a la semana anterior, es decir, es similar a la semana anterior, sigue siendo alta. Por ejemplo, los números de virus respiratorio sincicial en la semana número 22 eran de 1.729 casos, y en la semana 23 de 1.728. Este sigue siendo uno de los brotes más importantes de virus respiratorio sincicial que hemos tenido en nuestro país en los últimos años.
y lo vemos especialmente en niños pequeños y niños menores de 1 año. La circulación sigue siendo alta. Durante la pandemia se generó este gran número de personas susceptibles, y especialmente de niños susceptibles, porque no han estado en contacto con el virus respiratorio sincicial, y recordar que este virus no tiene vacuna y causa una enfermedad grave que puede generar una destrucción del tejido pulmonar. ¿Cómo se transmite el virus respiratorio sincicial? Principalmente se transmite al toser, con las gotitas que van de una persona enferma a otra y que llegan tanto a la nariz, boca o mucosas o los ojos en una persona que está cercana. También es capaz de sobrevivir en las superficies, en las manillas, en la superficie de mesas. Por lo tanto, el lavado de manos va a ser fundamental para prevenir y reducir el riesgo de enfermar. Y la otra forma que es muy importante, especialmente ahora el fin de semana, que está la celebración del Día del Padre, cuando personas se juntan con niños pequeños, los abrazan, los besan, podemos estar transmitiendo un virus respiratorio. Por eso el llamado a que todos protejamos especialmente a los niños y niñas. Evitemos las reuniones sociales, evitemos exponerlos a virus respiratorio en estas reuniones. Es clave mantener todas las medidas de prevención, porque lo que hemos revisado, y en eso hay acuerdo con los expertos, que existe una alta circulación y es probable que se mantenga esta circulación alta e incluso la circulación de influenza pueda aumentar en las próximas semanas. Y las bajas temperaturas promueven también esto y ayudan al contagio de la influenza y otros virus respiratorios. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para prevenir? Y una de las formas más importantes para prevenir virus respiratorio es la vacunación. La vacunación es ahora el momento de vacunarse. Es ahora el momento de protegernos para reducir el riesgo de hospitalizarse gravemente o de enfermar y requerir una cama crítica, una cama UCI por estos virus. Ya se han vacunado en nuestro país cerca de 6 millones de personas, pero nos falta. Nos falta sobre todo en los grupos de mayor riesgo. Si bien en la población objetivo un 68% de las personas ya se han vacunado, estamos bajos en las personas mayores, en un 56% de cobertura. Personas mayores de 65 años les llamamos a acercarse a los vacunatorios. Las personas que tengan sus familiares, ayúdenlos, oriéntenlos y llévenlos a vacunarse. También a las mujeres embarazadas, que está muy baja la cobertura, con un 35,9%. Queremos llamarlas también, porque no solamente están protegiéndose ustedes, sino que también están protegiendo a los niños que están por nacer. Se han hecho reuniones para focalizar. De hecho, se han establecido estrategias como, por ejemplo, ir a vacunar a los ELEAM, a los establecimientos de larga estadía de personas mayores. Y ya se han ido a más de 1.150 establecimientos a vacunar, pero aún nos falta. Necesitamos que se acerquen todas las personas. En la región de la Araucanía, esta semana se han vacunado en estos centros en varias comunas, como Villarrica, Loncoche, Padre Las Casas, Traillén o Curarrehue. También existe la posibilidad de vacunación en horarios especiales, como son los fines de semana. Hace poco, el día de hoy, la subsecretaria de Salud Pública se reunió con diversas asociaciones de municipalidades para reforzar justamente todas estas medidas de vacunación. Y así tenemos vacunatorios especiales los fines de semana, como en Tarapacá, en Alto Hospicio, en las ferias libres, en la feria agro de Alto Hospicio. En Coquimbo, de Andacoyo, en la feria libre también existirá la posibilidad. En la región metropolitana se han aumentado de 200 a 240 los puntos de vacunación, especialmente en comunas, como por ejemplo en Quinta Normal o en la comuna del Bosque. También existe la posibilidad de que todos accedan a la vacunación en supermercados que están en convenio, y se ha hecho una estrategia en conjunto con ellos en 15 regiones y en más de 22 comunas de nuestro país. Para poder acceder y conocer exactamente dónde están estos vacunatorios, los llamamos a poder comunicarse e informarse al www.mevacuno.cl. Por eso les llamamos especialmente a todas las personas de los grupos de mayor riesgo, a las personas mayores de 65 años, a las mujeres embarazadas y también a los niños de 6 meses y más
que acudan a vacunarse. Nuevamente, decirles que en general la atención en los servicios de urgencia ha ido disminuyendo en el global de las personas que acuden a los servicios de urgencia. Sin embargo, el número más importante sigue siendo en menores de 1 año, específicamente en menores de 6 meses y en personas mayores de 65 años. Por eso es tan importante volver a insistir en la vacunación. Y también en la vacunación de aquellas personas que son crónicas, que tienen alguna patología crónica o que tienen alguna como inmunosupresión que requirieran, en el fondo, si es que se enferman, van a requerir de cuidados intensivos y que en el fondo es la forma de poder prevenirlo. Por tanto, todas aquellas personas, mucha de nuestra población tiene alguna patología crónica, son diabéticos, son hipertensos, tienen asma, tienen alguna patología respiratoria y por tanto es importante poder acudir y para esto es muy, muy importante, no se necesita ni receta médica ni certificado que acredite que usted tiene una patología crónica, pero que puede acceder gratuitamente a la vacunación. Con respecto a la urgencia, los signos y los síntomas más importantes, que es lo que hemos dicho, básicamente es en niños más pequeños, como hemos dicho, observar al niño con poca ropa, idealmente con una camisetita o con el tórax desnudo para poder ver el comportamiento del tórax en el movimiento, ver cómo se comportan las costillas, ver cómo están los músculos que están entre medio de las costillas, que es lo que hace que las costillas se hundan, ver cómo está la zona inferior del cuello o superior del tórax, que también a veces se retrae y muestra la dificultad que tienen los niños al respirar. El aleteo nasal, que ya estamos familiarizados con esto, que es la apertura de los orificios de la nariz, también de manera exagerada, porque muestra que al niño le está costando que ingrese el aire. Por supuesto, si ustedes ven que los lactantes menores, es decir, los niños más pequeños, rechazan el pecho, rechazan la lactancia, rechazan la hidratación, rechazan la alimentación, están muy irritables o tienen menor actividad a la habitual, ustedes los ven decaídos, los ven somnolientos, hay que también acudir. Si es que aparece coloración azulada alrededor de los labios o en los deditos, en las uñas, en las uñitas de los niños, o están muy pálidas también las uñas o alrededor de la boca, es un signo muy importante. Y por supuesto, la temperatura en niños menores de 1 mes, es decir, si tenemos fiebre en niños menores de 1 mes, 37,5, esto en el contexto de una evaluación global del niño. Esto, como hemos dicho en otras oportunidades, no son signos y síntomas que aparezcan de manera aislados habitualmente y por tanto lo que nos interesa es estar muy muy atentos a el estado global de nuestros pequeños para poder despertar las alertas de manera temprana. Cuando hablamos de signos y síntomas de mayores de 65 años, aquí evidentemente también es muy importante varias cosas como el decaimiento, también que empiezan a tener dificultades para poder movilizarse, agitación, respiración también que puede ser agitada, que empieza a cambiar, patrones conductuales, por ejemplo, y evidentemente signos de gravedad. Aquí es muy importante estar pendientes de la temperatura, aunque muchos mayores de 65 años no necesariamente les sube la temperatura cuando tienen infecciones graves, por lo tanto hay que estar atentos también al estado general de las personas mayores y sobre todo al estado cognitivo, es decir, si las personas empiezan, por ejemplo, a tener dificultades para orientarse, ese es un signo de alarma muy, muy importante en las personas mayores y sobre todo algún patrón conductual con respecto a la respiración, que tengan dificultad para respirar, que se sientan ahogados, que tengan también ruidos audibles, sibilancias, silbidos, igual que los pequeños, también son signos de alarma. ¿Dónde consultar? Y aquí es sumamente importante los signos y los síntomas también en embarazadas que está apareciendo. Aquí es importante, evidentemente, todos los signos de infecciones respiratorias altas, como pudiera ser la congestión nasal, evidentemente la tos, que puede incluso en las mujeres embarazadas, cuando hay mucha tos,
puede partir un trabajo de parto prematuro, así que hay que estar muy atentos, digamos, porque cuando el manejo de la tos se hace insostenible, las mamás se van a dar cuenta que la panza se pone dura y que pueden empezar a gatillarse contracciones, por lo tanto hay que estar muy, muy atentos. Signos y síntomas de gravedad, por supuesto, la fiebre, la temperatura más de 38 grados, la sensación de ahogo, de dificultad respiratoria, que me cuesta que salga el aire o que me cuesta que ingrese el aire y, evidentemente, la dificultad para respirar. Ante cualquiera de estos signos y de estos síntomas en, precisamente, personas, dijimos, grupos de interés, embarazadas, mayores de 65 años o lactantes, es muy importante consultar a la red de urgencia, que está en el nivel primario de atención, como son los SAPU, los SAR, idealmente poder contactarse con el CESFAM para que puedan ir a su centro de salud familiar. Los SAR son servicios de urgencia de alta resolutividad, y los hospitales como los hospitales de alta complejidad, los servicios de urgencia, por ejemplo, de algunos hospitales regionales cuando estamos en región o de los hospitales aquí en la región metropolitana. Si tenemos dudas y necesitamos entender en qué momento acudir y a qué dispositivo ir, recuerden que pueden llamar al 600-360-7777, que les permite, en el fondo, poder hacer un buen uso de la red asistencial frente, como dijimos, a la duda de dónde consultar o en qué momento consultar. Importante que recordemos todas las medidas de prevención y autocuidado. Los grupos que revisamos, todos los síntomas y signos, son aquellos grupos priorizados y más importantes para la vacunación. El momento de vacunarse es ahora, estamos a tiempo para protegernos. Por eso, número 1, vacúnense. Lleve a su familiar, a las personas mayores que viven con usted, a las tías, abuelos, papás, llévenlos y vacúnenlos. Cubrir la nariz para evitar que las gotitas se expelan y lleguen a una persona y pueda contagiarla. Cubrírselo con la parte interna del codo va a ser fundamental. Usar mascarillas en todos los lugares que tengan aglomeraciones, que estén en los centros de salud, que es y sigue siendo obligatorio, y por supuesto, como hemos visto ahora, desde hoy día, en los establecimientos de educación dentro de las salas de clases, también para los profesores que están ahí. Especialmente el uso de mascarillas va a ayudar a las personas que tengan síntomas, si los ocupan, van a proteger al resto y van a cortar la cadena de transmisión. Y ese es el llamado que le hacemos a todos. Si que podemos, si las condiciones climáticas lo permiten, ventilar los espacios va a ayudar muchísimo a reducir el riesgo también de el contagio en los lugares cerrados. El lavado de manos siempre ha sido y siempre será dentro de las medidas más importantes y claves para reducir el riesgo de contagio de estas enfermedades. Recuerden que el virus respiratorio sincicial se mantiene en superficies y el lavado de manos nos protege de poder estar en contacto. En el mismo sentido, limpiar y desinfectar las superficies nos va a ayudar a evitar estos contagios y evitar la exposición a la contaminación intradomiciliaria. Desde hace muchos años que el fumar dentro de la casa, dentro del hogar, puede exponer a niños más pequeños a enfermedades graves. Y por supuesto, cubrir las filtraciones en puertas y ventanas para mantener las temperaturas adecuadas dentro del hogar nos va a ayudar a prevenir enfermedades del invierno. Con eso llegamos al final de nuestro reporte del día de hoy y damos paso a las preguntas de la prensa.